Muy bien, estamos entonces al cuarto video donde vamos a hablar de la frecuencia como un componente de todo lo que es la situación estímulo sexual, que es el segundo componente de los cuatro elementos que caracterizan a los procesos de la función sexual. La frecuencia tiene que ver con la ubicación de la unidad situación estímulo por unidad de tiempo, es decir, el número de veces que se ejecuta la función sexual. A diferencia del deseo, que cuando lo clasificamos en grupos, estamos hablando del número de veces que se activa el deseo. O se mantiene o se inhibe, pero en el caso del deseo sexual, la clasificación es en función de la activación. Entonces, a diferencia del deseo, que es la activación de la cualidad de lo que es la libido, en la frecuencia es el número de veces que se ejecuta. Es decir, cuando yo hago, bien sea cuando existe una excitación real, cuando existe una masturbación, cuando existe una frecuencia sexual, ¿ok? Cuando se tienen relaciones sexuales, cuando existe una activación real de toda la cascada de componentes fisiológicos que abarcan el ciclo sexual, no solamente es tener deseo. Esto a veces es un poco difícil de digerir, pero se los voy a dar con un ejemplo práctico. Quizás cuando nosotros empezamos a ver los ejemplos clínicos o las asociaciones es cuando es más fácilmente comprensible. Si tenemos un paciente, por ejemplo, como el paciente que les comentaba anoche, que tiene un alto deseo, a él le provoca, pero él no tiene erecciones, porque él tiene una disfunción eréctil y él no logra levantar la erección, ¿ok? Entonces, ese paciente va a tener un deseo alto, pero una frecuencia prácticamente baja. Vamos a supongamos que esta persona logra una erección a la semana, una cada 7 días, sería una frecuencia media. Pero su deseo es alto porque él todos los días le provoca, él desea, él necesita tener actividad sexual, mientras que no la puede ejecutar. ¿Por qué? Porque tiene un impedimento físico que es la disfunción eréctil. Entonces, en ese caso, nosotros estamos viendo que puede ocurrir, esa es una clara diferencia entre lo que es frecuencia y lo que es deseo. Otra situación clínica. Más adelante, algún día, en los niveles avanzados, vamos a estudiar lo que se conoce como el síndrome de excitación sexual persistente. ¿Qué va a pasar allí? La persona se le activa involuntariamente la respuesta sexual. Se excitan, inclusive, claro, la excitación le genera muchas veces hasta la necesidad de terminar masturbándose o teniendo sexo, o llegan al orgasmo sin que ellos, de forma voluntaria, sin deseo, lo hayan concebido. Pueden tener hasta 100, 200 orgasmos en un día. Cada ratico, por cualquier situación, se les dispara, se excitan y hasta pueden llegar al orgasmo. Estas personas no tienen voluntad, no lo hacen conscientemente, no se les activa el deseo. Si tú lo vas a preguntar para hacer su clasificación y ver cómo está el deseo sexual, si por ello, imagínate tú, 100, 200 veces al día te excitas y llegas al orgasmo, ¿qué deseo puedes llegar a tener? Entonces, esto es otro claro ejemplo donde podemos disociar deseo de frecuencia para poder entender por qué lo clasificaron de esa manera. La clasificación en cuanto al lapso es exactamente la misma. Una frecuencia alta será cuando se active la situación estímulo diariamente hasta máximo 4 días, cuando sea entre 5 y 9 días será media, entre 9 y 14 días será baja, y por encima, ya cuando pasa más de 15 días, es una frecuencia prácticamente nula. Entonces, aunque no entra dentro de la clasificación académica, llegan solamente alta, media y baja. Entonces, esa es en este video quiero acentuarles a ustedes el concepto y la diferencia entre deseo sexual, ¿ok?, que se clasifica por grupos, y frecuencia sexual, que se clasifica por categorías. Si bien la escala es exactamente la misma, la interpretación semiológica y clínica que nosotros le vamos a dar está en función de los verbos que vamos a utilizar para poderlas decodificar. Es decir, el deseo sexual tiene que ver con la activación de la necesidad, las ganas de tener una actividad sexual, y la frecuencia tiene que ver con la ejecución per se de la actividad sexual. Es la función como tal ya en pleno proceso. De manera tal que están bien diferenciadas el método
de la frecuencia. La escala es muy similar, pero la aplicación varía. Y los ejemplos clínicos que le acabo de dar quizás es la manera más expedita de poderlo entender, porque a veces el entramado académico suele ser confuso. Cierro este video y continuamos.